Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde te conectes. Eh, bueno, hoy estamos en un episodio más de Sintonizando con el Autismo y voy a comenzar esta transmisión presentando los libros de la comunidad y después le vamos a dar paso a nuestra invitada, la señora María Russo, presidente de Sovenia. Rápidamente, cuatro libros que he sacado en la comunidad. Aquí está el primero, Viajando 40 años por Marte. Pueden verlo en Amazon. Es el primer libro, me sentía cual marciano. El- espera un momento. Un momento, porque la conexión, vamos a ver la solicitud. Ok, sí, sí está conectado. Pasajero Asperger 2020, de la incertidumbre de la oportunidad en tiempos de pandemia, cómo fue mi vivencia en la pandemia. Este tercero es de la dificultad al logro. Este es cómo fue 18 estrategias y cómo me ayudó la programación de computadores en mi afrontamiento de la condición Asperger. Y finalmente está Bullying en el espectro autista, que está en digital y lo consiguen en amazon.com. Bueno, vamos a darle paso a nuestra invitada, el presidente de Sovenia. Ya le solicité, vamos a ver. Eh, Aló, saludos. espera un momento. Aquí Hola, estoy. hola, señora ¿Cómo María, estás, ¿cómo está? Orlando? Muy bien, Mucho gusto, gracias. mil gracias. Un placer conocerla, en el honor de tenerla Igualmente, aquí. Orlando. Ay, gracias, gracias. Este conversatorio ha generado expectativa por el tema. Yo creo que es muy interesante el tema que vamos a tocar hoy, pero primero, bueno, para los que se están conectando, este es el espacio Sintonizando con el Autismo. Tenemos a la señora María Russo, es presidente de Sovenia. Por favor, señora María, cuéntenos, ¿quién es María Russo? Bueno, María Russo es una mamá que fue mamá de Daniel, que fue un chico con autismo que llegó a Sovenia hace como 36 años, diría yo, porque si no me equivoco, llegamos en el 88. Y desde entonces quedé allí aprendiendo a ayudar a mi hijo primero y luego el curso de las situaciones y que pasaron, pues terminé yo ya de pie y cabeza como eh, liderando la institución. Claro. Increíble. Yo tengo entendido que Sovenia, pues yo soy de Venezuela, pero Ah, a mí sí. la mamá de un alumno que es psicóloga aquí en Colombia, una vez me dijo, yo conocí a la doctora Ligia Negrón, ¿tú la conocías? Entonces yo en ese momento no tuve la fortuna. ¿Nos puedes hablar un poquito de quién fue Ligia Negrón y qué es Sovenia para que la gente se contextualice? Bueno, Lilia Negrón era la pionera del autismo en Venezuela y yo diría que hasta en Latinoamérica, porque en el tiempo en que ella empezó a tratar autismo, fue en el año 75, cuando llegaron sus primeros pacientes y ella estaba recién graduada de su posgrado, bueno, de su especialidad de psiquiatría, y estaba trabajando en un sitio que se llama Liga de Higiene Mental, y empezaron a llegar estos niños con esta conducta y estos, y además era extraño para el momento, nunca se había visto, no, ella no lo conocía, y se dedicó a estudiar y con esos padres, pues ella creó la organización. Eran como 25 padres que empezaron que empezaron Sovenia y bueno, ya ahora tenemos como 7.500 historias ya en esos años. Imagínense. Ya tenemos 43 años funcionando. Lamentablemente la perdimos en el 2010 por una complicación de una intervención quirúrgica que tenía tiempo posponiendo, pero su organismo ya no respondió bien y la perdimos así de repente. No, ella no es que quería irse, por supuesto, pero se dieron muchas situaciones previas a eso y creo que el estrés y las condiciones en las que fue la operación pues no ayudaron mucho, ¿no? Sí, Claro. ella me había dejado a mí como encargada mientras ella se iba a operar y todo eso, porque
de todas las personas que estábamos trabajando en Sovenia, de la que quedaba con más tiempo, pues era yo, y había sido su asistente desde el año 93, ya me había puesto como su asistente, y yo conocía todo el funcionamiento de la institución, el tema del abordaje que estábamos usando y todo eso, y bueno, ahí quedé, y me tocó salir adelante con la ayuda de los profesionales de Sovenia, que gracias a ellos, pues eso ha seguido en pie, pues sin ellos no se hubiera podido hacer eso, sin el equipo y sin los profesionales que estaban ahí en el momento. Oye, qué bonito porque realmente eso es lo que yo tengo, en la Congelado. visión de Sovenia es esa, pionera Sovenia es la pionera en el abordaje del autismo. Y yo quiero que a la audiencia nos las oriente, señora María, acerca de cómo era mirado por la sociedad o cómo era mirado el autismo en los años 80. Usted que tuvo un hijo con autismo, háblenos un poco de eso y cómo era mirado el autismo en los años 80, cuando estaba Fíjate, comenzando Sovenia. cuando yo llegué, como te dije, eso era algo totalmente desconocido. Yo la primera vez que oí esa palabra fue cuando me la dijeron a mí, en el año 87. Ellos ya tenían unos años funcionando, pues desde el 75 ya tenían cierto, aunque registrada oficialmente está desde el año 79. Pero el único abordaje conocido hasta ese momento era el psicoeducativo, el modificación de conducta, el modelo conductual, ¿no? que era lo que más se utilizaba. Nosotros funcionamos con aulas de tratamiento donde asistían niños diariamente desde la mañana hasta la tarde, y era de acuerdo a su nivel de funcionamiento, a sus capacidades, ¿no? Estaban separados en esas aulas con maestras y auxiliares que les daban le daban las ayudas de acuerdo al resultado de las pruebas psicológicas que les hacían, ¿no? Claro. Luego, como eso, la doctora ya había empezado a investigar. Ella viajaba mucho a Estados Unidos porque llevaba a sus hijos de vacaciones, y en la Universidad de Carolina del Norte, que era el estado donde ella iba, estaban hablando mucho de un programa que se llamaba Teach. Y a la par también se estaba usando el ABA, pero ella se formó más con el tema del Teach, que es un programa de enseñanza estructurada basado en la comunicación, ¿no? Las personas que tienen problemas de comunicación, porque ese era lo que se manejaba más, era tratar de mejorar la comunicación. Y con la enseñanza estructurada, que era lo que se usaba, el Teach empezó en sí en el año en los 90, el 93 en adelante. Yo diría que en el 97 ya es que estaba en forma, por así, del 80 a los 90 fue básicamente modificación de conducta. Luego vino la enseñanza estructurada, que era esto del Teach, porque ese fue el programa que ella escogió para trabajar, porque existía el ABA, por supuesto, pero no teníamos, para eso se requerían unas certificaciones y, claro, enviar a las personas a entrenarse, y, claro, por supuesto, no habían los recursos en ese tiempo. En cambio, el programa Teach era un poco más fácil de implementar, y ese fue el que se usó desde entonces y todavía se sigue usando en la terapia. ¿En qué consiste el programa, el abordaje de Teach? Teach. Sí, Teach, eso son Teach. unas siglas que dice tratamiento de los problemas de la comunicación, algo así. Okay. Es Okay. unas palabras así, yo nunca me las he aprendido totalmente, pero se basa primero en estructurar el ambiente donde está de aprendizaje, tanto en el hogar como en la sitio que llamamos escuela, pero en realidad Claro. los donde se usaba en Sovenia llegaban más niños con más compromiso, porque los muchachos que estaban de mejor funcionamiento estaban asistiendo a escuelas regulares. Allí Sí. básicamente se trataban a los que estaban más comprometidos, y los que tenían posibilidades, que se veían emergencias como para hacer transición a escuela, iban a un aula ya con otro tipo de tratamientos. Eh, Teníamos hasta un aula de respiro donde venían adolescentes, muchachos más grandes, que eran niños bien comprometidos, pero ya grandes, que lo que había
mantenerlos, bueno, ocupados, enseñarles actividades de independencia, de autoayuda, y eso era lo que se trabajaba más en ese tiempo y todavía se sigue trabajando en muchos de los centros, porque básicamente las personas con, digamos que ahora autismo grado 3 que se llama así según el DSM-5, el último manual, Mm. este recomienda que pues estas personas tienen que estar en estos lugares. Ahora cuando se habla mucho de inclusión, pues hay gente que trata de incluir a los niños en las escuelas regulares, pero se han presentado muchos problemas. Entonces, pero por eso es que los centros para niños con más dificultades siguen vigentes, siguen funcionando, aunque hay pocos, se necesita mucho más, porque cada vez hay más. ¿Qué necesita, digamos, instituciones como Sovenia para poder seguir haciendo la labor en este caso, como la está haciendo ahorita? Fíjate, nosotros ahora con el tiempo y como perdimos en la sede donde nosotros estábamos funcionando, precisamente esos fueron los problemas previos que tuvo la A la doctora pandemia. antes de que fallecía, que fueron muy estresantes. Nosotros perdimos el lugar donde funcionaba porque nunca hemos tenido una sede propia. Entonces trabajamos en un local, es grande, pero no tenemos espacio para tener a niños con atención diaria, no tenemos eso. Entonces lo que tenemos ahora simplemente es atención terapéutica para dar apoyo a los pacientes que llegan a hacer diagnóstico, porque nosotros, hablando de diferentes cambios en el abordaje, nosotros, aparte de seguir el tratamiento psicoeducativo, que no se ha dejado de hacer, por supuesto, eso Ujú. va a la par. En los años 95, 97, por ahí, la doctora estuvo con asesorías con el Instituto de Investigación del Autismo en San Diego, con el doctor Bernard Rimland, que era un papá de los que Ujú. se negaba a aceptar que dijeran que el autismo era por causa de una falta de afecto, cosas así. Y él se rodeó de otros padres investigadores, o sea, padres de personas con autismo que eran investigadores y crearon ese movimiento que se llama um, ARI, Autism Research Institute, y allí ellos empezaron a financiar a todo tipo de investigación para dar con pistas para mejorar el tratamiento, tanto en la parte educativa como en la parte biológica, porque ahí se empezó a hablar de que el autismo pues no es solamente un problema de falta de terapias o que no es, sino que también hay otras comorbilidades que al tratarse pueden dar bienestar, más bienestar a la persona. Nosotros no hablamos de cura porque ese término, hubo un movimiento que habló de cura, que fue el que se fusionó en un tiempo con Autism Speaks, pero eso también se acabó y ellos quedaron Ujú. pues simplemente en lo mismo, defender los derechos y financiar investigación. Entonces para nosotros es un problema en el que tiene mucho que ver el aspecto neurogastroinmuno metabólico. Okay. Entonces, nuestros doctores utilizan las herramientas de investigación como en laboratorio, exámenes de laboratorio, intervención nutricional y otras cosas para ayudar a muchas personas y hemos visto buenos resultados. Y eso es lo que estamos haciendo ahora para funcionar. Eh, Necesitamos cambiar de sitio. Y bueno, claro, ya tenemos daremos la proyectos información ahorita. y Quería, más qué pena que voluntarios. sí, claro que sí. Mira, señora Russo, una pregunta. Entonces, antes el autismo pues era un abordaje diferente. Ahorita el abordaje ya es multidisciplinar, ¿no? ¿Qué profesionales Multidisciplinares. Sí. diagnostican el autismo? ¿Qué profesionales diagnostican el autismo en la actualidad? Bueno, ahí hay algunas controversias sobre quién lo dice, ¿no? Porque uno que Ujú. dice que son los psicólogos, otro que son los neurólogos. Al final, para nosotros, basta que sea un equipo tenga experiencia en el tratamiento del Ujú. autismo, que sea especializado, que conozca bien a fondo el problema, porque eh, como te digo, es gente especializada y que lo conoce desde Ujú. hace tiempo, desde todas las listas, de todas las esferas, porque ahora también se habla de que Exactamente. hay un crecimiento del autismo por causa de factores ambientales, entonces Ujú. deja bastante que pensar, ¿no? Entonces,
hay discusiones, no, yo soy quien dice, yo soy quien no dice, al final el, el equipo que nosotros manejamos, hay médicos, tenemos Ujú, psiquiatras, tenemos pediatras, tenemos gente que con especialidad de foniatría, pero al final todos tienen especializaciones en el tema de neurodesarrollo, en el tema de autismo, y muchos años de experiencia, como el doctor Andrés Marcano, la doctora Miriam Ortiz, la ujú. doctora Torres, la doctora Yesenia Serrano, que son los que trabajan con nosotros. Incluso hay otras personas, hay otros médicos muy buenos que están integrándose también al equipo, que conocen muy bien y saben y quieren. Esto tiene que crecer, tiene que haber muchos más médicos y cada vez Ujú. ahí estamos ganando terreno en ese aspecto en nuestro país, porque en otras partes sí, sí hay también. Aunque el autismo también puede ser eh, tomado en la mano de gente poco escrupulosa que quiere dar como soluciones mágicas o remedios que quitan el autismo de un día para otro, que si oraciones, que si cosas esotéricas, que la verdad lo que hacen es despistar a los padres de la verdadera camino y también Exacto. de invertir recursos que pueden ser más valiosos en otros campos, en otras áreas de tratamiento. Se puede decir que el autismo entonces en la actualidad ha cambiado porque hay más información y más especialistas que abordan el autismo en la actualidad, ¿no? Que lo abordan Gracias incluso a Dios, con... sí. Ujú. Gracias a Dios, sí. Hay muchísimos más. Y Este, sí, dígame. no, 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 no. Iba a decir algo, pero lo digo después. No, cada vez somos más impresionantes este año en el Día Mundial del Autismo, la cantidad de sitios nuevos que se abrieron para hacer concienciación, divulgar, acompañar. Cada vez son más las personas. Tú dices autismo, ya la gente ha oído hablar de eso. No, no, Ujú. es increíble y eso de verdad se agradece. Después de la pandemia parece que también nos hemos unido más y se ha hecho como más cooperación entre las instituciones, lo cual es bien positivo para mí, entender, para mí, ¿no? Yo creo que Eh, todos tenemos algo que aportar y nadie tiene toda la razón y toda la verdad. exacto. Cada quien tiene una parte de lo que se puede hacer. Ahora bien, como fíjese, antes, señora Russo, usted tiene mucha experiencia en este tema del autismo porque tuvo un hijo con autismo y adicionalmente es la presidenta de una organización que ha sido pionera en Latinoamérica y, y usted nos hablaba cómo estaba antes, cómo era antes abordado de una manera con menos información. Ahora bien, con la información que hay en la actualidad, eh, ¿qué le dice un padre que tiene un hijo que le dan el diagnóstico de autismo? Diferente como era antes, ahorita como que, o sea, ¿qué le diría usted a un padre? ¿Hay esperanza? Aunque siempre debe haber esperanza, si en el pasado haya sido diferente, pero ¿qué le Sí. diría usted a un padre que le dan un diagnóstico de autismo en la actualidad y le dice, mire, su hijo tiene autismo? ¿Qué mensaje le daría? Bueno, el impacto de la noticia cuando te dicen que tu hijo tiene autismo, eso siempre va a ser el mismo, porque uno no se lo espera, ¿no? Uno tiene expectativas, por más que uno sea muy abierto y no, no es porque sea malo, por supuesto que no, pero sabe que es una dificultad, un reto muy grande que va a enfrentar la persona a la que está recibiendo el diagnóstico, porque al final tú vas a ser el facilitador, el que le dé la ayuda, ¿no? Y Ujú. mientras más centrado estés, porque el duelo es inevitable, esa fase hay que vivirla, pero sí tratar de salir lo más pronto posible de ella, buscando apoyo en tantas redes que hay ahora. Gracias a Dios, ahora las redes están a un triste en el teléfono. Antes uno tenía que llamar a la amiga de la amiga y reunirse o encontrarse en las salas de espera para hablar sobre temas y pasaba mucho tiempo, el duelo era mucho más largo. Ahora uno puede estudiar, formarse, hay bastantes posibilidades de educarse sobre el trastorno, conocerlo a fondo, a lo que uno se va a enfrentar. Pues, eso ayuda mucho.
porque como dicen, la información es poder. Mientras más informado estés y Ujú. conozcas todas las alternativas que tienes a la mano, pues puedes tomar una decisión mejor informada y que pueda llevar por buen camino a tu hijo. Entonces, la esperanza, como tú dijiste muy bien, él no se debe perder jamás. Y, y tampoco limitar al hijo. Siempre procurar de darle todas las oportunidades que estén a nuestra mano para su para que logre desarrollar su máximo potencial, pues en lo máximo que pueda alcanzar. Sé que es una frase trillada, pero es así. Ujú. Es como, Pero es es lo que así. se busca. Sí, 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 es lo señor. que se busca. Sí, y digamos que estos espacios, yo pienso que lo que decía por la pandemia nos unió más porque como se empezó a utilizar más la virtualidad, entonces empezamos a hacer los conversatorios de Venezuela con Colombia, Colombia con Argentina, Argentina, y así empezamos Increíble. a... Entonces, yo creo que ha habido más unión en la educación, pero yo quería preguntarle a ver, porque usted ha visto los cambios desde los 80 más o menos. Lo que falta mejorar en la educación del autismo, eh, ¿qué debe hacerse para educar más Ahorita, efectivamente? ¿Qué propuestas? sí. Bueno, ahorita el problema principal es, si es por la educación tener más personal bien formado. Y sé que es una labor fuerte, fácil decirlo, pero hay que organizarse, quizá todas las que trabajamos por el autismo, tratar de educar y formar en las escuelas regulares a los maestros que reciben a las personas que tienen autismo, porque llegan personas que tienen, como digamos, buen funcionamiento, y muchos padres tienen miedo de decir que su hijo tiene un diagnóstico de autismo o de TEA, porque piensa que ya no lo van a aceptar en la escuela, porque los maestros lo primero que dicen es que nosotros no tenemos personal para atenderlo, para dedicarnos a él, porque claro, él tiene unas necesidades que van más allá de las que tienen los otros niños, aunque todos pueden tener necesidades y de eso lo van a argumentar, pero siempre van a sacar eso de que no tienen eh, personal como para. Entonces hay que trabajar allí, educar en las escuelas. Yo pienso que eso sí sería una labor que tendríamos que hacer, es ir a dar charlas a los colegios, a las maestras, pero no solamente una charla, yo creo que hacen falta como mini cursos o cursos que, que, que enseñen a ellos qué pueden esperar de una persona o qué pueden hacer por ellos. Las personas con autismo de verdad tienen muchos retos, muchos retos. Y entendemos a los maestros también, pero creo que pues, si queremos hacer una inclusión, pues tenemos que cooperar todos, ¿no? Una pregunta, señora Russo. ¿Sovenia puede forma personal? Por ejemplo, ustedes pueden hacer formación de personal y qué hace en la actualidad Sovenia y qué necesita recursos, o sea, las necesidades que tiene la organización para que la gente lo sepa y dónde pueden Bueno, ponerse en ahorita, contacto. precisamente ahorita la necesidad que tenemos es de tener un equipo voluntario que nos ayude precisamente a hacer esos proyectos, a organizar esos programas, porque como yo no tengo vergüenza de decir, pues yo soy una mamá que le he echado como ganas a hacer las cosas, pero me hace falta formación. Yo en cuanto a clases que hay de entrenamiento y cosas, yo me pongo porque siempre tengo que aprender, pero una sola persona no puede hacerlo todo. Entonces sí Claro. necesitamos equipo para eh, eh, creación de proyectos y llevarlos a cabo, solicitar búsqueda de recursos. Tenemos algunos pequeños programas para, no te digo campañas para recaudar fondos para ayudar a gente que tiene pocos recursos, pero eso no se ha recaudado alguna pequeña cantidad y se ha podido ayudar. Yo digo que algunas 13 familias, cuando mucho, pero quisiéramos poder ayudar a más, porque el tratamiento no es solamente venir un día a la consulta y dar el diagnóstico, sino que va más allá. Entonces, le damos Claro. el diagnóstico y después lo dejamos solos. Es lo que es triste, no queremos dejarlos solos. Y allí, gracias a él, tenemos un equipo de verdad que tiene un corazón más grande que ellos todos colaboran y apoyan, pero
están ocupados en su quehacer y bueno, necesitamos voluntarios que nos ayuden en esas cosas. Yo de verdad estoy muy agradecido, señora Russo, por haber aceptado la invitación aquí a hablar de autismo, de hablar de Sovenia, realmente de la labor que hace Sovenia y que está haciendo usted, que empezó con Ligia Negrón y bueno, que ahora usted digamos que tiene la posta. Eh, yo siempre le pido a los invitados que vienen acá a que digan, den un mensaje a los padres y uno a la sociedad. Den una palabra clave que se lleven de este conversatorio, una palabra clave que le quede en la mente de este conversatorio que acabamos de tener. Bueno, a mis padres queridos y colegas, sí, solo les digo que bueno, mucho ánimo y esperanza, que no la pierdan. Y a los profesionales, no sé, pues que ojalá se quisieran abrir un poco más ese espectro de su trabajo y querer aprender más de autismo para que cuando le lleguen pacientes a sus consultas, pues también lo puedan apoyar sin tener que ir a buscar en tantos sitios. De verdad, muy agradecido. Este conversatorio va a quedar en redes sociales, va a quedar al que no lo vio completo, lo va a quedar en podcast. Y de verdad, yo me sumo ahí en lo que pueda de voluntario para apoyar en la difusión de la labor de Sovenia, por lo menos desde aquí, lo que pueda hacer lo hago. Invito a las personas que lo puedan hacer a que hagan se contacten a Sovenia, contacten a la doctora María Russo y pongan un granito de arena porque realmente es una organización, como lo dijimos en el principio, es pionera y merece seguir, obviamente, todo el apoyo de nosotros. Entonces, gracias, señora María, por su Gracias, Orlando. tiempo, gracias por su labor y gracias a todos los que se conectaron aquí. Bueno, chao, gracias. Chao, entonces nos vemos. Chao, Hasta luego. chao.